Amén, hermano. Dios le bendiga y le guarde y a su vez le proteja, ¿verdad? Les extraño mucho, he estado trabajando mucho, pero siempre conectado y buscando, ¿verdad? Ese refrigerio, que es la palabra del Señor. Le voy a pedir como inicio a nuestra hermana Gloria que haga una oración de inicio. Muy buenas noches, la paz de Dios sea con todos y con todas. Damos oración de adoración a nuestro Dios en esta hora y comenzamos inclinando nuestro rostro y poniendo nuestro corazón ante el Padre Celestial. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad de un nuevo día. Gracias por todos los beneficios que recibimos de ti, Señor. Gracias porque nos proteges, porque nos sostienes, Señor, en medio de los tiempos que vivimos, porque tu mano poderosa está sobre tu pueblo, Señor, y aún en las dificultades, Dios, tú estás presente. Gracias, Señor, porque como pueblo podemos separar esta hora, oh Dios, para aprender de ti, para interceder los unos a los otros, Señor, y para que tú, oh Dios, te glorifiques y sigas hablando a nuestras vidas. Quita, oh Dios, toda distracción, todo lo que impida que podamos conectarnos contigo en estas horas, Dios, de la noche. Padre eterno y Padre bueno, toma el control de esta liturgia, Padre eterno, y de la escuela bíblica más adelante, Señor. Escucha nuestras oraciones como tú sabes hacerlo y contestarlas en tu debido tiempo y en tu voluntad perfecta, Señor. Gracias, mi Dios, porque somos un pueblo que es dirigido por ti, porque sabemos escuchar tu voz, Señor, porque alivias nuestro cansancio, porque solo tú entiendes nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, Señor, y te adentras en ellos, Padre eterno, para darnos consuelo, para darnos fortaleza y para traernos esa paz que tanto necesita nuestro país y el mundo entero, Señor. Por eso te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor. Y estamos eternamente agradecidos a ti, Padre, porque eres bueno, porque tu misericordia y tu fidelidad y tu bondad se renuevan cada día para cada uno de nosotras y nosotros. Por eso, Señor, te alabamos y te pedimos que tomes el control de todo lo que aquí vamos a hacer hoy y que te glorifiques, Señor, en medio de tu pueblo. Gracias, eterno Dios, y en tu nombre, Cristo, hemos orado, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Amén. Gracias, Gloria. Dios te bendiga mucho, tanto a ti como al querido Rey. Ahora, a pesar de que hay muchas cosas por las que debemos orar, muchas cosas en muchos pensamientos, muchos anhelos en nuestro corazón, le voy a pedir a la hermana Rose que haga oración por los pastores. Van a ser solamente dos oraciones en esta noche y no porque las demás cosas por las cuales debemos pedirle al Señor sean menos importantes. Escogí estas dos, sino porque pienso que al igual que el Padre, nuestro Dios es la cabeza, ¿verdad? De la iglesia, es nuestro norte, es nuestra luz al final del túnel. Eh, Pienso que los pastores, tanto los pastores como la iglesia, ¿verdad? Son lo más que necesitan de esta oración de nosotros, ¿verdad? Nosotros que somos los miembros de ella y somos parte, ¿verdad? Somos pastoreados por nuestros pastores, pero la iglesia es el cuerpo, ¿verdad? Que nos une, nos hace hermanos, ¿verdad? Es el lugar donde vamos a adorar a nuestro rey, nuestra hermana Rose. Y seguido de Rose, el hermano José hace oración por la iglesia. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor.
Te presentamos, Señor, a la pastora Tita, junto con ella todos los pastores, Señor, de cada denominación, Señor. Tiempos difíciles, Padre amado, de levantar una congregación. Tiempos difíciles, Señor amado, de llevar la palabra, donde muchos se hacen reacios, Señor, a recibir tu misericordia, tu perdón y tu amor. Donde la palabra, Señor, se lleva a los confines de la tierra, pero también a cada vecino, cada ciudadano, cada vida. Así como tú ministras, Señor, en ellos, Señor, también ministras a nosotros, Padre amado. Así cuando Moisés tuvo quien le levantara las manos, Señor, así que encuentren ellos, Señor, y tengan a bien personas a su lado, Señor, que le levanten las manos o que simplemente le pongan una mano en el hombro y que le digamos, cuenta con nosotros. Estamos aquí para ti y para ayudar, para servir, para ministrar, para dar la mano, Señor, porque todo trabajo que se hace en la iglesia, Padre amado, en esta y en todas las iglesias, es para ti, Señor, para darte gloria, honra, alabanza y levantar obras, Señor, física, estructural, espiritual y de salud, Señor, porque sí, vamos a buscar salud, Señor, salud para nuestras vidas, salud para nuestras almas, Señor. Que seas Padre, Señor, que tu Espíritu Santo esté siempre, Señor, como ha estado y como está con nuestros pastores, Señor, que son los que tienen a bien de llevar tu palabra, el orden, Señor, de cómo vivir, de cómo actuar, de cómo caminar, de cómo comportarnos, Señor, pero sobre todas las cosas, de cómo vivir eternamente agradecidos de ti, Señor, de que todo lo que haces, todo lo que nos da, todo lo que nos pones en nuestras manos, Señor, es para es para que crezca, mi Dios amado, es para que nosotros crezcamos, mi Dios, juntamente con nuestros pastores, Señor, que son nuestros maestros, mi Dios. Que tomemos el ejemplo de ellos, Señor, que cada día se levantan por cada hermano, Señor. Aunque no se congreguen en la iglesia, Señor, se levantan por cada uno de ellos, clamando, gimiendo por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras familias, Señor, aunque en ellos no conocen. Te pido, mi Dios amado, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en ellos siempre, mi Dios amado, y que nosotros podamos también ver y ver todo lo que tú quieres con cada uno de nosotros. Que nuestra iglesia, que nuestros miembros, Señor, se muevan uno a todos a uno, mi Dios, porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Ella es la cabeza, somos un cuerpo, mi Dios. Te pido en esta hora, mi Dios, en este día, Padre, un día difícil, muchas noticias, Señor, muchas noticias. Y siempre se preguntan dónde está la iglesia. Estamos aquí y estamos orando y estamos clamando por un pueblo, por una paz, Señor, que nadie la puede entender, aún en momentos difíciles, Señor. Por un acompañamiento, Señor, en las pérdidas, ahí están nuestros pastores. En un acompañamiento, mi Dios amado, Señor, que aunque veamos las cosas difíciles y no la podamos entender, ahí están ellos y nos dicen, aquí estoy. Te doy una palmadita, un abrazo, un mensaje, Señor, ahí está ella. En nuestros días difíciles están ellos. En nuestros días buenos están ellos. Y nosotros debemos estar con ellos en la misma sintonía. Yo estoy más que agradecida, Señor, por cada pastor en este Puerto Rico, Señor, por los que me han tocado, con los que he estado, y aún agradecida con la pastora Tita, Señor, porque he visto cómo ella, Señor, crece y nos empuja y nos lleva, Señor, a que todos podamos estar en un mismo fin, en un mismo nivel, mi Dios. Unos más, unos menos, unos poquitos, pero ella está ahí con todos. Dale fuerza, Señor. Dale fuerza a su casa, a sus hijos, a su entorno, mi Dios. Te pido por ella hoy, mañana y siempre, Señor. Bendícela, mi Dios, a todos y cada uno de nuestros pastores. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ahora nuestro hermano José hace oración por las iglesias.
Amén, hermano. Amantísimo Padre, Dios de infinita bondad y misericordia, Señor. Ante tu presencia me postro, Señor, pidiéndote por nuestra iglesia y todas las iglesias, que en nuestro país hay muchas, y sigue la criminalidad en nuestro país, Señor, de una forma espeluznante, Señor. Señor, que cada día aprendamos a ser mejores seres humanos, mejores cristianos, que donde quiera que nos paremos podamos llevar tu palabra de amor, esperanza, darle la mano al que esté caído, Señor, al que esté pasando por pérdida, Señor, darle fortaleza, enseñarle, Señor, que el verdadero camino eres tú, dejarnos llevar por ti, Señor, que cada día, Señor, crezcamos en tus caminos y que nos llenes de tu amor para así brindar ese amor a todos los que nos rodean en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestras casas, a nuestros familiares, Señor. Úsanos, Señor, con autoridad, con poder, Señor, para que así crezcamos como iglesia y podamos llevar tu mensaje, Señor. Esto te lo pido con extrema humildad, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Rose. Gracias, José, por estas hermosas oraciones. Ahora le voy a pedir a la hermana Michelle que tenga bien poner un cántico que toca mi corazón. Toca mi corazón. Espero toque el de ustedes también. Y su mensaje parece sencillo, pero si no nos agarramos de la mano del Señor, el día a día, el trabajo, la familia, las amistades, nuestro entorno, no va a ser fácil. Las promesas ante ti, mi Dios, tantas conversaciones he tenido contigo y siempre te fallo. Y de mis labios solo sale la palabra del perdón. Luego regresando al olvido, me encuentro con la decepción. Y tú, mi debilidad, siempre me escuchas, extendiendo tus manos a mí. Y me das fuerzas en medio del dolor. De agua viva, saciando mi necesidad. No lo entiendo, sé que tú entiendes. Explica, sé que estás aquí. Por favor, te pido solo esta petición, que no me sueltes de tu mano, que no me sueltes de tu mano, que no me sueltes de tu mano, oh mi Dios. Aunque sé que no he sido el mejor, pero sé que tú entiendes, no me sueltes de tu mano. Oh, oh, oh.
debilidad. Siempre me escuchas. Amén, hermanos. Es un cántico que parece sencillo, pero tiene un mensaje tan profundo. Y así, en esta misma coidonía y conexión con el Señor, le voy a pedir a Iris que haga lectura de ¿verdad? El versículo bíblico que ha de ser la clase de hoy. Buenas noches, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Lo leemos en la versión popular o Reina Valera. Puede leerlo en la versión popular. Bien. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, 20 al 28. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida, pero cada uno en el orden que le corresponda. Cristo en primer lugar, después, cuando Cristo vuelva, los que son suyos. Entonces vendrá el fin, cuando Cristo derrote a todos los señoríos, autoridades y poderes y entregue el reino al Dios y Padre. Porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será derrotado es la muerte, porque Dios lo ha sometido todo bajo los pies de Cristo. Pero cuando dice que todo le ha quedado sometido, es claro que esto no incluye a Dios mismo, ya que es Él quien le sometió todas las cosas. Y cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Gracias. lo mismo que es el Hijo se someterá a Dios, que es quien sometió a él todas las cosas. Así Dios será todo en todo. Palabra del Señor. Amén. Muchas gracias, Iris. Ahora tiene a bien la parte el señor Reinaldo Serrano. La paz de Dios sea con todos y con todas. Un saludo cordial y fraternal para todos. Edgar, un abrazo en la distancia. Me has hecho Amén. falta en el templo. He querido verte muchas veces. Miro a tu asiento y espero el día en que regreses por allí. Te esperamos con mucho cariño en que puedas hacerlo. Este, Pensé que había problemas con la conexión. Estaba un poco preocupado por eso, pero me aclara Gloria que Michelle ya nos informó que tenía problemas con su internet. Pero estamos aquí y vamos a hablar un poquito sobre esta lección, que es el cierre de la unidad del texto, el libro. Hoy se cierra todo. Y para el cierre de este trimestre, unidad, libro, el discípulo, me gustaría contextualizar un poco todo lo que hemos estudiado. En esta última unidad hemos estudiado 3 pasajes de las epístolas del apóstol Pablo,
hemos visto la epístola a los Gálatas, a los Romanos y la primera carta a los Corintios. Hemos transitado por estos 3 meses por diversos pasajes que nos han hablado del reino justo de Dios. Los profetas lo anunciaron, este reino de justicia que habría de llegar y la alegría que se experimentaría en ese momento. Un reino que, como hemos estudiado, sería posible a través de la figura de Jesucristo. Este tiempo anunciado, proclamado por los profetas, se materializa en la figura de Jesús. Con el Verbo, la palabra encarnada, con el advenimiento del Mesías, el reino de los cielos ya no es algo que venía, sino que el reino de los cielos se ha acercado a la humanidad. El reino de Dios está en medio de nosotros. Un Mesías que tenía un mensaje muy lejano del mensaje que esperaba el pueblo de Israel, de un Mesías guerrero y libertador, pero con un mensaje muy afinado al plan amoroso y redentor de Dios para toda su creación y no solamente para el pueblo de Israel. Esto lo vimos en la segunda unidad cuando Jesús mismo proclama el reino justo de Dios. En esta unidad estudiamos cómo se vive en este reino de Dios. El apóstol Pablo nos da una visión de lo que necesitamos en sentido práctico, en tiempo real, en directo, para poder estar y disfrutar en este reino justo de Dios. Así que haciendo un resumen rápido de esto que hemos visto en estas semanas, en este último mes, en Gálatas Pablo nos dijo que para vivir en el reino justo de Dios, tienes que vivir en el Espíritu. Si continúas viviendo en la carne, si obras según la carne, no puedes tener parte en este reino de Dios. Debes vivir en el Espíritu, para que con el fruto del Espíritu Santo puedas crear el ambiente para la justa y sana convivencia, no solo en tu casa, no solo en tu vecindario, no solo en tu comunidad, en tu país, sino que también en el reino de Dios futuro, o sea en la tierra o sea en el cielo. ¿Cuáles eran estos frutos del Espíritu? Solamente si alguien me puede mencionar alguno. El fruto del Espíritu que vimos en Gálatas 5. Alguien lo puede mencionar, lo recuerda. Ir calentando motores, que despertemos y estemos aquí en sintonía. El fruto del Espíritu, ¿cuáles son? Mansedumbre, templanza, Mansedumbre. bondad. Ajá. El primero, ¿cuál es, Edgar? Amor. Amor, ¿verdad? Amor, templanza, paz, benignidad. Y el que más me gusta es el último, que siempre ha dado con gloria, que debería ser el primero. Pero vamos a dejar el espíritu tranquilo y no vamos a constreñirlo. Así que vamos a seguir así. Dice que contra el fruto del espíritu no hay ley, ni nada que pueda tener su poder y su autoridad en beneficio de los que creen y aman a Dios. Pablo nos invitaba a examinarnos y a ser transformados para vivir en el espíritu. Luego nos habló en la carta de los Romanos: si vives en el espíritu y das fruto, entonces debes aprender a aceptar la diversidad, sobre todo en esos asuntos que no edifican, en esos asuntos que, como no son doctrinales, no deberían ser importantes. El apóstol Pablo habló en Romanos, esa clase nos la había ofrecido la hermana Judith, habló de los alimentos y de los días de reposo y cómo esas cosas pueden ser dañinas a la iglesia si le damos más importancia a esas cosas que a lo que es realmente importante: la adoración a Dios y a nuestro Redentor Jesucristo. Para vivir en el reino de Dios debemos aprender a convivir con la diversidad, sea de pensamiento, sea de cultura o sea de creencia. Y el apóstol Pablo enfatizaba algo sobre la creencia. No voy a entrar en el tema ahora, pero sobre la creencia, algo que era muy profundo. Recuerde que para la creencia de una persona, posiblemente en tú hacerle cambiar su manera de pensar, lo estás induciendo, según su creencia, a pecar. Así que tenemos que ser bien cuidadosos con esto, nos invitaba el apóstol Pablo. Y siempre y cuando esto no vaya contra las verdades fundamentales de la fe, ni contra el espíritu, ni contra la voluntad revelada de Dios a través de su palabra, pues entonces no hay problema. No hay problema si decides no comer cerdo, o si quieres guardar el sábado, o quieres vestir de alguna forma en particular. Eso no debe ser un problema. Debemos amar y respetar a los que en su creencia guardan el sábado, no comen ciertos alimentos o
no ser muy severos con aquellas cosas que no son doctrinales y que debemos ser respetuosos, orientar y dirigir en amor en aquello que puede ser hacernos la diferencia. Al final, todos pertenecemos a Cristo y como decía el texto, por Él vivimos y por Él morimos. En la lección pasada, en la primera carta a los Corintios, la exhortación para vivir en el reino de Dios es que debemos estar enfocados en que somos servidores, administradores, ayudantes y encargados de enseñar los designios secretos de Dios. Ese es nuestro encargo, esa es nuestra misión, esa es la gran comisión. El apóstol Pablo nos invitaba en aquel momento a ser un ejemplo de buenos servidores. Es de esperar que el que sirve se sujete o se mantenga fiel a lo que le fue encomendado. La comunidad de Corinto se había alejado de la sana doctrina por causa de algunos líderes que estaban creando contiendas y partidismos que separaban a los hermanos y hermanas precisamente por la forma en que se comunicaba el mensaje del reino de Dios. Así que el apóstol Pablo nos invitó en ese pasaje a que no olvidemos que estamos sujetos a Cristo y al mensaje del evangelio. Nos invita y nos exhorta a que no usemos el evangelio para exaltar nuestro ego ni para enriquecernos. Si el apóstol Pablo estuviera en algunos lugares donde se predica el evangelio de Cristo, posiblemente estaría muy severo con esa gente. Como vieron en esa lección, Pablo enseñaba con su modelaje y era severamente firme en mantener la sana doctrina del evangelio. Hemos visto en esas tres lecciones que para estar y ser parte del reino de Dios, debemos renunciar a las obras de la carne, debemos vivir en el espíritu, ser tolerantes y amorosos ante la diversidad para promover la mutua edificación. Debemos ser buenos administradores y celosos servidores de Jesucristo para gloria del Padre. Esta semana, el pasaje de la lección nos invita a reflexionar sobre el tema de la resurrección. No podemos hablar del reino de Dios sin hablar de la resurrección. El reino justo de Dios debe ser un lugar lleno del Espíritu, lleno de amor, lleno de hermandad, lleno de cosas maravillosas. Pero para que todas estas cosas se puedan dar y se puedan disfrutar, hace falta un elemento sumamente importante: estar vivo. ¿Alguien me puede decir qué hay en la muerte? ¿Alguien me puede decir qué se puede encontrar en la muerte? ¿Qué hay en la muerte? ¿Qué hay en la muerte? ¿Qué podemos encontrar en la muerte? ¿Qué podemos disfrutar en la muerte? ¿Qué podemos hacer en la muerte? Bueno, yo no entiendo que nada, que estamos muertos. No podemos hacer absolutamente nada. Es en vida o en la vida donde podemos disfrutar todas las cosas que Dios nos ha prometido. Mire qué interesante. El pasaje de la lección de hoy nos invita a reflexionar en que el reino de Dios es para los que están vivos. Los muertos no pueden disfrutar del reino de Dios y esto le da al pasaje una profunda dimensión de esperanza. Si el reino de Dios es para los vivos, esto es una pregunta reflexiva, no hay que contestarla, piensa en ella. Si el reino de Dios es para los vivos, ¿qué sucederá con los que se nos adelantaron? ¿Qué sucederá con los que ya duermen? ¿Qué será de aquellos que ya no están en este plano terrenal? ¿Cómo podrán estas personas ver el reino justo de Dios? ¿Cómo podrán disfrutar de todas estas promesas? Esta es una lección que nos da esperanza y consuelo para todos aquellos que la muerte le ha arrebatado a un ser amado. Si el reino de Dios es para los que están vivos, entonces el pasaje de la lección de hoy nos dice que la muerte, que no estaba en el plan de Dios, será eliminada para siempre, para que la humanidad vuelva al estado natural en que estaba al momento de la creación. Esta restauración al estado natural del ser humano, unido a Dios en una relación eterna, nos lleva al texto áureo.
El texto áureo lo vemos allí en pantalla, en 1 Corintios 15:28. Pero luego todas las cosas le están sujetas, cuando, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Este verso es una afirmación de la unidad del Dios Trino con sus diversas manifestaciones. El Hijo, el Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre y el Espíritu Santo glorifica a ambos. Es una afirmación de unidad plena. Dentro de nuestra fe cristiana reconocemos la importancia de Jesucristo en el plan divino. Por este verso, el texto áureo, nos recuerda que Jesús es el camino que nos lleva al Padre y toda la humanidad quedará unida al Padre a través del amor de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Vamos a ver los objetivos de la lección para esta noche. Le pedimos a la hermana Michelle que nos preste la diapositiva. Lo tienen en el libro El Discípulo para los que me pueden seguir allí. El primer objetivo es reconocer la resurrección de Cristo como el punto originario para la resurrección de los creyentes fieles. Uno de los fundamentos de nuestra fe es la resurrección de Jesús. ¿Alguien podría decirme por qué la resurrección de Jesús es un fundamento de nuestra fe? ¿Alguien podría decirme por qué esto de la resurrección es el fundamento de nuestra fe? Porque Él venció la muerte. Venció la muerte, ¿verdad? Ese es el valor que tiene esto. Si Jesús no hubiera vencido la muerte, posiblemente toda esta conversación no tendría ningún sentido. Este es el valor y el fundamento de nuestra fe. Entonces, todos los creyentes deberíamos tener puesta nuestra esperanza y nuestros pensamientos de que para estar en el reino de Dios futuros, seremos resucitados por el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. El segundo objetivo nos invita a considerar la intervención del apóstol Pablo con los corintios, tal como interviene la iglesia con los no creyentes en la actualidad. Me reía en una parte con la hermana Iris el domingo, el pasaje que usó la pastora del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice la frase, les advierto. Y me encanta la severidad de Pablo, me encanta su firmeza, su no negociación con todo lo que no era doctrinal, con todo lo que no era el evangelio que él había predicado. Y al estudiar la carta de los Corintios, deberíamos usarla como un ejemplo para nosotros de cómo interactuamos con las personas no creyentes. Ni el apóstol Pablo era superior a nosotros, no era una persona superdotada. Y si miramos en 1 Corintios capítulo 2, el verso del 1 al 5, me gustaría que lo busquen en un momentito. 1 Corintios 2, versos del 1 al 5. 1 Corintios 2, versos del 1 al 5. Y que alguien lo pueda leer para compartirlos con nosotros aquí. 1 Corintios 2, versos del 1 al 5. ¿Alguien lo tiene por ahí? Adelante. Rey. Ajá, sí. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Del 1 al 5, sí, por favor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia en palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
en el poder de Dios. Mira, y en la versión lenguaje actual lo dice de una manera que tal vez recoge el sentimiento de Pablo al hablarle a los corintios y dice que me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Usted se imagina cuando uno va a hacer su primera reflexión, su primera clase, uno va temblando de miedo y dice que así estaba Pablo, estaba temblando de miedo y dice que no usó palabras sabias para convencerlos, él no usó un lenguaje rebuscado. Para el corintio, vamos a ver más adelante que este tipo de cosas le gustaba mucho la retórica y el adorno y la palabrería, pero Pablo fue con palabras sencillas y me gusta mucho esto que muestra cómo es el carácter de Pablo, pero Pablo dependía del poder del Espíritu Santo y del poder de Dios. Pero, por otro lado, los corintios no eran muy diferentes de nosotros tampoco. Eran una comunidad que tenía de todo un poco. Mucha soberbia, mucho egocentrismo, mucha poca vergüenza, pero a la vez tenía creyentes serios, muy espirituales y amorosos de Dios. Cuando miramos los escenarios, son bastante parecidos. El tercer objetivo es afirmar nuestros valores cristianos y de base bíblica. La lección de hoy nos presenta que aunque Pablo era sencillo en su exposición del Evangelio, su celo por el Evangelio le daba una firmeza de carácter que no admitía negociación con los fundamentos del Evangelio y sus valores cristianos. Veamos pues el vocabulario. El vocabulario nos invita a ver la palabra resurrección, que viene del latín resurrectio o levantar de nuevo, regresar a la vida después de haber muerto. Se refiere principalmente a la resurrección de Cristo, el evento central de la fe cristiana. Hay algo interesante en ese Juan 11, 25 al 26. Si alguien lo puede buscar, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 11, versos del 25 y el 26. Dice que la resurrección de Cristo es la garantía de que quienes creen en Él también resucitarán. Vamos a buscar Juan 11, 25 y 26. Lo tengo. Adelante. A esto Jesús respondió: Yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? Me gusta la pregunta. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes creer esto? Y entonces, algo también que debe pensarse, que también nos lo dice aquí el texto, la definición, es con mucha seriedad el hecho de que la resurrección no será exclusivamente para los creyentes. Vamos a Juan nuevamente. Juan, capítulo 5, versos 28 al 29. Juan, capítulo 5, versos 28 al 29. Dice que la resurrección no será exclusivamente para los creyentes. ¿Qué nos dice Juan 5, 28 al 29? ¿Quién no los puede leer? Si ya lo No se consiguen. sorprendan de lo que les digo, porque va a llegar el momento en que los muertos oirán mi voz y saldrán de sus tumbas. Entonces, los que hicieron lo bueno volverán a vivir y estarán con Dios para siempre, pero los que hicieron lo malo volverán a vivir para ser castigados. La resurrección es un evento que será para todos, un evento que como en el libro de Daniel nos dice, unos serán levantados para condenación y otros serán levantados para redención y vida eterna, pero es importante que tanto unos como otros debe haber una convicción de que este evento va a ocurrir y de que este evento es real. Vamos a ver un poquito a estos muchachos de Corinto. Corintio era una ciudad griega y esto es muy significativo para nosotros poder entenderlos a ellos. Su cultura griega les hace tener unas concepciones del mundo basado en su filosofía, en su pensamiento profundo de la realidad,
en su adoración a múltiples dioses y diosas que inciden en la vida humana y que los manejan a su antojo, según sus luchas de poder de estos dioses. Les gustaba la retórica y el culto al cuerpo humano como expresión de lo bello. Amaban lo sensorial y era una cultura que rendía culto al cuerpo y a lo carnal. Así que hablarles del espíritu debió ser bastante complicado. Era una comunidad comercial y por lo tanto muy activa comercial y culturalmente. La comunidad cristiana de Corinto fue fundada por Pablo en el año 50 después de Cristo y el libro de los Hechos nos habla sobre este tema. Se componía de judíos convertidos al cristianismo, pero en su mayoría eran creyentes de origen pagano. Pablo solo pudo estar con ellos un año y luego llegaron otros maestros como el famoso Apolos, que Pablo menciona mucho en esta carta. Estos maestros crearon grupos que dividían la iglesia y sus creencias culturales, su culto a la retórica y al pensamiento humano. Hicieron que estos líderes de la iglesia se volvieran soberbios, pues se creían demasiado sabios y comenzaron a cometer abusos dentro de la comunidad cristiana. Alguien me dijo una vez que no hay nada peor, escuche bien, que no hay nada peor que un tonto con iniciativa. Me lo dijeron en un contexto en donde una persona que trabajaba en la farmacia y estaba en el recetario decía que nada peor que un tonto con iniciativa. Un tonto con iniciativa puede envenenar a un paciente, puede darle un medicamento equivocado, simplemente porque tuvo la iniciativa de medicar a alguien y sin pensarlo, ¿verdad? Todos conocemos unos cuantos tontos con iniciativa, pero al mirar la comunidad de Corintio descubrimos que un soberbio que se cree sabio puede ser peor que un tonto con iniciativa. El tonto con iniciativa cometerá errores fatales, pues decide sin pensar y sin saber. Pero el soberbio que se cree sabio cometerá abusos terribles y no habrá quien lo convenza, pues en la cabeza del soberbio solo entra su propio ego. Y de eso hemos conocido unos cuantos en la historia y también en nuestro diario vivir. Pablo había sido informado de esos abusos y esa es la razón por la que escribe esta carta. Como los soberbios no se pueden tratar con paños tibios, Pablo es sumamente firme cuando habla con ellos. La lección de la semana pasada nos da un ejemplo de esa firmeza del apóstol Pablo. La semana pasada estudiamos Primera de Corintios 4 y me gustaría si alguien puede buscar Primera de Corintios 4, los versos del 18 al 21. Primera de Corintios 4, versos del 18 al 21. Alguien que pueda buscarlo y compartirlo con nosotros. Me encanta ese texto. Me encanta. Adelante. 4 del 18 al 21. Del 18 al 21, sí. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no la palabra, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Cuénteme, ¿qué le parece el apóstol Pablo? Mire, en la versión en lenguaje actual él dice, algunos de ustedes se sienten muy valientes, pues creen que no irá a verlo. Sin embargo, iré a verlo, a ver si esos valentones, además de hablar, hacen lo que dicen. Me encanta. Cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no por lo que dice. Y después pregunta, ¿cómo quiere que vaya a visitarlos? Y la lección, la traducción en lengua actual dice, ¿con un palo en la mano o con mucho cariño y ternura? El apóstol Pablo era muy firme y no dejaba que ese tipo de cosas se fueran de control. Cuando miramos las cosas que pasan en muchas de nuestras iglesias, es que a veces hay que poner
las personas en contexto, aunque les duela. A veces hay que hacerlo con cariño y amor, porque es como si un cable pelado con electricidad uno lo tocara a mano pelada, se iba a electrocutar, pero el cable tiene un plástico que lo hace que sea seguro tocarlo, pero a veces hay que ser un poco firme. Y el apóstol Pablo no demostró que no tenía paños tibios con esta gente. El pasaje de hoy se encuentra en 1 Corintios 15, del 20 al 28. Y aunque la lección se titula El poder de la cruz, podría haberse titulado El poder de la resurrección, pues ese es el tema principal del pasaje. La resurrección es un concepto que toma fuerza en el Nuevo Testamento. Es un tema que ya se había visto en el Antiguo Testamento, en textos como en 1 Samuel 2:6, en textos como el libro de Job 19, 25 al 26, o el libro de Isaías. Nos mencionan la esperanza en la resurrección. Sectores judíos no creían en la resurrección, los saduceos particularmente, y otros sectores tenían diversos pensamientos sobre el tema. Pero en el ministerio de Jesús tenemos varios ejemplos de resurrecciones que se dieron, y me gustaría, si alguien recuerda alguno, que mencione alguna de esas resurrecciones que se dieron allí en el ministerio de Jesús. Lázaro, Lázaro fue uno. ¿Quién más? la hija de Jairo, La hija de Jairo. ¿Alguien más? El hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? También fue otro, ¿verdad? Así que Pablo aborda el tema de la resurrección en este capítulo para poner en contexto a algunos líderes corintios que por su formación griega no creían en la resurrección. Creían que Cristo había resucitado, pero no creían en que las personas resucitaran. Para el griego, su visión era la visión platónica del mito de la caverna, un mundo dual, cuerpo y espíritu, donde el cuerpo era un estorbo que nos alejaba de lo que era perfecto, que era el mundo de las ideas o el mundo espiritual. La resurrección implicaba volver a la vida con un cuerpo, y para el griego no podía entender para qué volver a vivir en este cuerpo imperfecto, en este cuerpo problemático. Para ellos el cuerpo era bueno para las pasiones, pero era malo para la perfección. Así que ese discurso extraño era el que Pablo quería aclarar a los líderes corintios, y esto nos da un punto reflexivo. Usted piense de la vida y de las cosas lo que desee. Deje que su mente viaje como quiera, pero a la hora de vivir y dar testimonio y de enseñar, enseñe lo que es correcto. ¿Ok? Este es el punto reflexivo. Estos señores eran líderes y ya estaban metiendo su manera de pensar en lo que no tenían que meterlo. Así que en este capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo nos habla del evangelio que había enseñado y en el que los corintios y nosotros y nosotras deberíamos mantenernos fieles para nuestra salvación. ¿Cuál es ese evangelio? Pablo lo resume en varios puntos que ya todos deberíamos ser expertos. Primero, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Básico. Que resucitado se apareció a varias personas que él menciona, a Pedro, a Santiago, a los 12, y luego se apareció también a Pablo, que él decía que era un apóstol anormal, porque nació fuera de tiempo, ¿verdad? Este evangelio es el que no solo Pablo predicó, sino que todos los apóstoles también predicaron. Él aclara que no hay invento y especifica que eso es el, lo que los corintios y nosotros y nosotras hemos creído. Y la pregunta esta noche es, ¿hay alguien que tenga duda de este evangelio? Si no hay duda en esto, pues vamos al texto, y creer en esto es importante para el apóstol como para nosotros hoy día. ¿Por qué creemos que esto es importante? Vamos a la lección por versos. El capítulo 15 es un capítulo para disfrutarlo. Sería excelente que lo pudiéramos leer todo, pero dentro del contexto de lo que vamos a estudiar, el verso 12 nos ofrece una pregunta que nos invita a reflexionar como pie forzado para la lección. Alguien que nos pueda leer
Primera de Corintios, capítulo 15, verso 12. Verso 12. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 12. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga. La palabra del Señor. Pero sí, Tenemos problemas de conexión. Vamos a ver si podemos recuperar la lectura. Vamos a ver, adelante otra vez. predica de Cristo que resucitó de los que no hay resurrección de muertos. Voy. Ahora sí. ¿Cómo dicen algunos Adelante. entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Yo creo que no. La pregunta es, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? ¿O por qué piensan que no resucitan? Y la pregunta es para ellos y para nosotros. Que no tengo. No te preocupes, copiamos, Edgar, lo recibimos. Gracias, gracias y gusto de saludar a Marian. Mira, dice, muchas veces decimos cosas que no coinciden con lo que pensamos o lo que creemos. Creemos en Dios, creemos en Jesús, pero las cosas profundas del Evangelio las predicamos, las compartimos, pero en nuestros pensamientos la fe es otra cosa. Creemos que Dios sana y que salva, pero en la prueba de salud nos atemorizamos y nos frustramos más de lo que deberíamos, porque perdemos la esperanza. Por eso, como una respuesta a esa pregunta y toda la desesperanza que nos llegan día a día, Pablo nos contesta en los versos del 13 al 19. No los vamos a leer. Es decir, si no creemos en la resurrección, entonces, tome nota. Si no creemos en la resurrección, entonces, los versos del 13 al 19, tampoco Cristo resucitó. Si no creemos en la resurrección, Cristo tampoco resucitó. ¿Seríamos falsos testigos de Dios? Pues dudaríamos que Él lo resucitó de los muertos. Dios ni el Espíritu Santo tendrían ningún poder. No tendrían el control sobre la vida y la muerte. Si no creemos en la resurrección, entonces Cristo no resucitó y su muerte fue en vano. Por lo tanto, seguimos en nuestros pecados, pues no fuimos redimidos. Si no creemos en la resurrección, los que ya murieron con la fe puesta en Cristo están simplemente muertos. Murieron con una creencia falsa y por lo tanto, los que amamos estamos sin esperanza, sin consolación, porque todos los seres que se nos adelantaron, si la resurrección no existe, simplemente están muertos. El verso 19 nos dice algo más poderoso, pero a la vez el pensamiento más desesperanzador y triste que cualquier persona pueda tener. Alguien que nos pueda leer el verso 19 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Verso 19 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Alguien que nos Si lo pueda nuestra, compartir. Adelante. si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. Repítelo, Iris, repítelo. Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. La nueva versión viviente lo dice de la siguiente forma. Si el ser cristiano nos fuera de valor solo en esta vida, seríamos los seres más desgraciados del mundo, los más dignos de lástima. Seríamos, después de haber leído ese pasaje, una partida de locos soñadores
que se pierden todas las cosas buenas que dice el mundo que tiene. O como diría un reportero cuando la huelga de un gobernante que querían sacar de su puesto, nos perderíamos del chuleteo intenso de la vida por una falsa esperanza. ¿Que somos gente buena? Sí, la mayoría de los creyentes somos espectaculares. ¿Vivimos con esperanza en medio de la tribulación? Sí, vivimos con esperanza. ¿Nos amamos y nos cuidamos como la familia de la fe? ¿Como somos el cuerpo de Cristo? Sí, eso es muy bueno, eso es maravilloso, pero para esta vida. Pero si queremos llevar este pensamiento a una vida futura, a una vida luego de esta, daríamos pena si no creemos, perdón, en la resurrección, porque nuestra fe descansaría en una mentira. Esto es profundo, esto es algo poderoso. Así que Pablo comienza y nos dice los versos del 20 al 22. Versos del 20 al 22. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Lo primero que nos dice el apóstol Pablo, Cristo ha resucitado. Y yo les pregunto en esta noche, ¿por qué Pablo puede afirmar con tanta seguridad que Cristo ha resucitado? ¿Por qué Pablo puede afirmar con tanta seguridad que Cristo ha resucitado? Cuando se le apareció a él, ¿no? En la convicción de él, la conversión. En la conversión de Pablo, Pablo puede hablar con esta seguridad porque él tuvo ese encuentro con Jesús. Y yo le pregunto, ¿a quién usted le cree más? ¿Al que vio un evento o al que lo cuenta por lo que otro vio? Al que vio el evento, ¿verdad? Así que Pablo afirma, y nosotros vemos en el libro de Hechos, que Pablo tuvo este encuentro con Jesús. Pablo puede afirmar con seguridad la resurrección de Cristo. Y nos dice algo más ese texto. Estamos viendo las palabras claves de ese primer segmento de la lección de esta noche. Cristo es el primer fruto de la cosecha. ¿Y alguien sabe lo que es el primer fruto de la cosecha? O en la otra versión, en la Reina Valera, dice primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué querrá decir esto, esta afirmación? Que es el primer fruto de la cosecha. ¿Qué es esto de las primicias? ¿Por qué Jesús sería una primicia? Por su muerte y resurrección. Por su muerte y resurrección. Él fue el primero en morir y resucitar. Pero esto de las primicias es algo interesante. Las primicias eran ese primer fruto de la cosecha. Al principio de año, en enero, hicimos un evento de las primicias, no sé si lo recuerdan, en donde todos fuimos con nuestras primeras reflexiones sobre la palabra en ese mes de enero. Las primicias eran ese primer fruto de la cosecha que se presentaba al Señor. Era la ofrenda más importante para el mundo agrícola, el ver que uno siembra la semilla y esperar a que crezca y darle un tiempo y recoger para comerse el primer fruto de la cosecha, es un tiempo largo. En nuestra cultura de consumo y en nuestro clima, esta idea del primer fruto posiblemente no tiene el mismo valor. Usted quiere comerse un buen aguacate, va al supermercado, lo compra, otro lo tuvo que cultivar, otro lo tuvo que sembrar, cuidarlo, esperarlo, quitarle las plagas y recogerlo. Pero la primicia para el que cultiva, para este que hace la siembra, tiene un valor diferente. Las fiestas de las primicias representaba presentar lo mejor, lo escogido,
lo mejor ante Dios. Era una forma de llevar ante Dios, de llegar a Él, una entrada para ser aceptado. Tenemos recuerdos de las primicias en Génesis con Caín y Abel. Es una forma de abrir la puerta de la bendición al reconocer que Dios es nuestro proveedor. Era una entrada para llegar ante el Señor. La resurrección de Jesús es la puerta de entrada a nuestra salvación. Si fuimos sepultados con Cristo, también seremos resucitados por Él. Jesús fue el sacrificio completo, perfecto y último. Ya no hacían falta más sacrificios por el pecado. Jesús los pagó todos y abrió la puerta para la salvación y la vida eterna. El pago, el precio para pasar el peaje, lo puso Él para todos los que creen en Él y pasarán con Él a la resurrección. Entonces nos dice más este primer segmento del pasaje. Por causa de un hombre vino la muerte. Y yo les pregunto, ¿por causa de quién vino la muerte? ¿Y qué tipo de muerte entró por esta causa? ¿Por causa de quién vino la muerte? ¿Y qué tipo de muerte entró cuando llegó por causa de esta persona? Por causa de Adán. Por causa de Adán. ¿Y qué tipo de muerte fue la que entró por causa de Adán? Bueno, él caminaba, bueno, la El separación, pecado. el El pecado, pecado. la Pero ¿qué separación implica de el Dios, pecado? ¿Qué tipo de muerte es el pecado? separación. Separación. O sea, el pecado es, lo primero que él dijo es que entonces él iba a morir, muerte física. Y también es separación, era muerte espiritual. Fuimos tomados del polvo, soplaron aliento para darnos vida, pero por la muerte de Adán todos recibimos la entrada para la muerte. Mientras la resurrección de Jesús es la primicia para que todos recibamos vida, por la muerte de Adán todos recibimos la muerte física, porque todos morimos y volveremos al polvo, y la muerte espiritual, porque quedamos separados de Dios. Era por un hombre la causa de perdición y la causa de muerte. Adán en aquel tiempo era la cabeza o la representación de toda la humanidad. Nos dice algo más ese texto. Por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y es que Cristo se convierte en un sustituto de lo que fue la cabeza de la humanidad, Adán. Jesús deja su divinidad, Jesús deja su eternidad, Jesús deja su inmortalidad y su majestad para adoptar la imagen de un ser humano. Es bien común escuchar a Jesús decir que el Hijo del Hombre. ¿Alguien sabe lo que quiere decir esa expresión, el Hijo del Hombre? Es solo si saben, yo se los voy a soplar. Pero si alguien sabe y lo quiere compartir con nosotros, pues no lo puede decir. ¿Qué es esto de ser el Hijo del Hombre? Porque él decía que era el Hijo del Hombre. Pues se los voy a soplar. Eso era el Hijo de Dios, ¿no? Sí, pero más sin embargo él decía que él era hijo de Dios, pero también decía que era hijo de hombre. Y este hijo de hombre es una frase que en Ezequiel se utiliza muchísimo, porque Dios quiere distinguir a Ezequiel y recordarle su humanidad. Y Jesús, cada vez que decía que era hijo de hombre porque él había nacido de hombre. A pesar de su divinidad, había nacido de hombre. Él quería ponerse en la misma condición humana que Adán y luego de haber pecado, la misma condición de Adán luego de haber pecado. Mire que él decía que era hijo de hombre porque en cierto modo él venía a representar a todos los seres humanos, a toda la humanidad. Jesús no vino perfecto ni santo, llegó como una persona en todo el sentido de la palabra. Y me gusta mucho, como dice el próximo segmento, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida.
Y esto es una tipología. ¿Saben lo que es una tipología? Es algo que en la Biblia se utiliza muchísimo y es una comparación que nos sirve para entender el significado profundo o espiritual de un concepto. Hay otros ejemplos, particularmente para la figura de Jesús, desde el principio en Génesis hasta casi al final del Antiguo Testamento. ¿Alguien puede mencionar algunas tipologías en el Antiguo Testamento que señalan a Jesús o que nos muestran a una persona que parece un Jesús o que hace la misma función de Jesús? En el Antiguo Testamento hay varios ejemplos. ¿Alguien puede mencionar alguno? Moisés, ¿Quién? ¿Quién, perdón? ¿ah? ¿Quién perdóname, no te escuché? Moisés, Moisés sería un tipo de una tipología de Jesús. ¿Alguien más que usted recuerde? Esther era un tipo de tipología de Jesús. Booz, Elías, el esposo de Ruth, la moabita, era un tipo de tipología. Y el más conocido en el Génesis, ¿cuál era? Melquisedec. Todo el mundo habla de Melquisedec, un sacerdote que hizo igualmente una tipología de Cristo, que es nuestro sumo sacerdote. El apóstol Pablo menciona en esa tipología a Jesús y a Adán, un hombre perfecto, dándose en sacrificio o pagando con su vida el pecado de otro hombre. Y a mí me gusta verlo más a Jesús como un hombre común, un hombre natural, un hombre, un ser humano, dando su vida por el pecado del hombre común. Cuando Adán perdió su pecado por el pecado, cuando Adán perdió por el pecado su perfección y nos transmite a nosotros su imperfección, me gusta más la imagen de un Jesús no perfecto, dando su vida para alcanzar la perfección y la santidad que perdimos. Esto nos debería motivar o inspirar a ser como Cristo en su plena humanidad y me gusta porque rompe un poquito el concepto de que Jesús pudo hacer lo que hizo por su perfecta divinidad. Si él pudo hacerlo, yo en mi humanidad con su poder, también puedo hacerlo y puedo aspirar al estándar de Dios. Todos los creyentes deberíamos aspirar a ese concepto de comunidad con Jesús para que podamos ver en nuestras acciones un poco de Cristo en todo lo que hacemos, trayendo a vida, como si fuéramos una tipología de Jesús, a todo aquel que se siente sin esperanza, a toda persona para el cual su vida parece sin sentido. Si Adán abrió la puerta del pecado y la muerte, Jesús abrió la puerta de la redención y la vida eterna. Y hay una nota final en todo esto que es muy importante. Ya les dijimos que la expresión dice que todos tendrán vida, vivirán todos los que han muerto, independientemente de su estado morir. Ya lo habíamos visto en Juan 5:28. Unos resucitarán para tener vida y otros resucitarán para ser condenados. Y hay un tema profundo en esto de tener vida o ser condenados. Hay un tema profundo en esto de tener vida o ser condenados. Podemos hablarlo aquí o lo dejamos para después. Déjame ver cómo está el tiempo. Estamos tarde, lo dejamos para luego. Vamos a los versos 23 al 24. Alguien que nos pueda leer esos dos versitos, versos 23 al 24. ¿Cuándo ocurrirán todas estas cosas que menciona los versos anteriores? ¿Cuándo ocurrirán todas estas cosas que menciona el verso anterior? Versos 23 al 24. Alguien que lo lea. Ahí está la respuesta. Pero cada uno en el orden que le corresponda. Cristo en primer lugar, después, cuando Cristo vuelva, los que son suyos. Entonces vendrá el fin, cuando Cristo derrote a todos los señoríos, autoridades y poderes y entregue el reino al Dios y Padre. Ok. Nos dice que a su debido tiempo, a su debido tiempo, o en el momento adecuado. Dios es un Dios de orden. No es nuestro tiempo,
ni es nuestro orden. Es posible que haya un poco de confusión con el concepto y yo vamos a pensar un poco sobre esto. Dice que cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero Cristo, después cuando Él vuelva resucitarán los que creyeron en Él. Y yo les pregunto en esta noche, hace un rato mencionamos otras resurrecciones que ocurrieron en el ministerio de Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre estas resurrecciones y la resurrección de Jesús y eventualmente nuestra resurrección? ¿Cuál es la diferencia entre la resurrección de la hija de Jairo, entre la resurrección de Lázaro y la resurrección del hijo de la viuda de Naín y la resurrección de Jesús? Eventualmente también nuestra resurrección. ¿Cuál es la diferencia entre aquellas y la de Jesús y eventualmente la nuestra? ¿Cuál es la diferencia? Si En que alguien puede todos, decir. en que Todos todos ellos volvieron a volvieron a morir. morir. Mi Todos Cristo. volvieron a morir. Todos volvieron a morir. Mm, Así mismo es. Esa es la diferencia. Y es interesante, es interesante. Vinieron de la vida, de la muerte a la vida, pero volvieron a morir. Entonces, primero en resucitar para vida eterna. Es posible que Lázaro, y es solamente un ejemplo hipotético, es posible que Lázaro, es posible que la hija de Jairo, es posible que el mismo Jairo o el hijo de la viuda de Naín, si creyeron en Jesús, tengan su verdadera resurrección. Pero si no creyeron en Jesús, posiblemente no resuciten el día en que Jesús vuelva. La resurrección con Jesús implica, y esto es interesante, un cuerpo como el de Él, un cuerpo que no se enferma, que recibirá todas las promesas que Él tiene para nosotros y nosotras. Y el texto nos dice cuándo va a ocurrir esto, cuándo es que esto va a ocurrir, cuándo será que esto llegará. Ahí lo dice el texto. ¿Cuándo esto va a pasar? Lo acaba de leer Gloria. Cuando Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva. Y esta expresión nos sugiere varios temas. ¿Cuáles podrían ser unos posibles temas? Cuando Cristo vuelva. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? El fin de los tiempos, el apocalipsis, cuando todo este sistema de cosas termine. De todos modos, este día nos sugiere, como dicen varios textos, al día del juicio final, cuando Dios restaure al ser humano a su condición original. Y hay otra pregunta interesante que nos dice el texto allí. ¿Quiénes pueden esperar por esta promesa? ¿Quiénes pueden esperar por esta promesa? Los que son suyos. Los que son suyos. Cuando lo leemos en otra versión dice los que creyeron en Él, los de su pueblo, los de Él. Y esto es un ingrediente importante. Posiblemente ninguno de las personas que resucitó antes de que Jesús resucitara tenga parte en esta promesa. Y nos dice que luego de esto vendrá en este orden, Cristo resucita, se lleva a los suyos y luego que viene. En el mismo texto que leyó Gloria está. Luego que viene. Entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Y fíjense en que hay una secuencia ordenada. Este luego, que dice el texto, este luego o este después, supone que este momento será la culminación de todo este sistema de cosas, cuando Dios establecerá su reino. Este reino que se acercó a la humanidad con la figura de Jesús. ¿Cómo será esto? ¿Cómo ocurrirá esto? ¿Qué ocurrirá cuando llegue el fin? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué va a pasar? Y el texto mismo nos lo dice. ¿Qué va a pasar? ¿Qué Jesús va a hacer? Bueno, va a acabar con todo. Me encanta la simplicidad.
Va a acabar con todo. No, 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 no. Ok, ¿qué es con todo que va a acabar? Cuéntame, ¿qué es con todo lo que va a acabar? Bueno, Lo el texto desglosa. dice que va a derrotar a todos los señoríos, autoridades y poderes, y Y poder. entregará el reino al Dios y Padre. Ok, mira, ¿y cuáles son esas autoridades y poderes? Cuéntame, alguien que nos pueda decir que Yo creo, Pablo también. ¿Ah? yo creo que de lo que habías mencionado al principio, a los soberbios. Ok, pueden ser los soberbios, muy bien. Pero el Él apóstol va a Pablo derrotar a él va a derrotar a Satanás y a sus secuaces, a Exacto. Satanás. porque ahí es donde están los señoríos, las potestades y los poderes. Satanás y sus secuaces. Me encanta, me encanta la respuesta simple, muy bien. El mismo Pablo lo menciona mucho, él le dice autoridades, poderes, potestades de de los cielos, y de aquí surge el título de la lección y nos hace reflexionar un poco sobre los tiempos de Dios, el final de los tiempos y el tiempo que pueda faltar para establecer el reino justo de Dios. Y vemos las cartas de Pablo en Romanos 8, nos habla de que somos más que vencedores por la resurrección de Cristo Jesús. Y me encanta ese texto, todos lo conocemos. Somos más que vencedores por la resurrección de Cristo Jesús. Y nos dice, ¿qué podrá separarnos del amor de Dios? Va desglosando todo este catálogo y en ese catálogo habla de las potestades y las autoridades, ¿verdad? Y nos dice en Colosenses que Jesús con su muerte y resurrección exhibió públicamente al vencer sobre ellos en la cruz. Es decir, cogió esas autoridades, cogió esas potestades y esos dominios y los exhibió públicamente al vencer sobre ellos en la cruz. Es decir, eh, esto es una imagen militar en donde los que perdían la guerra eran llevados atados a través del pueblo para que la gente del pueblo viera la derrota. Y esto fue lo que hizo Jesús. Lo exhibió públicamente al vencer sobre ellos en la cruz. Ya el diablo, la serpiente antigua, fue vencida, pues la muerte, que era su alma más poderosa, fue vencida por Jesús por medio de su propia resurrección. Y es importante, ¿qué es lo único que tenemos que hacer los creyentes? Es creer, es orar y es resistir las acechanzas del diablo. Y es como dice Santiago, resistir al diablo y él huirá de nosotros. No tendrá parte en nuestras vidas. La pregunta es, si ya Cristo resucitó y con su muerte redentora venció los dominios, autoridades y potestades, ¿qué falta? ¿Qué falta? El texto nos dice que entregar el reino a Dios el Padre. Al final de los tiempos, Jesús entregará todo el dominio al Padre y todo será sujeto a Él. Cuando la humanidad entera, por medio de Jesucristo, sea plenamente restaurada, será entregado el dominio entero a Dios, tal como lo fue al principio de la creación. Cristo, al final, en los versos 25 al 28, se someterá al Padre. Y estos son los versos finales. Alguien que nos pueda leer los versos 25 al 28, por favor. Versos 25 al 28, que son los versos finales. 25 al 28. Adelante. Porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será derrotado es la muerte, porque Dios lo ha sometido todo bajo los pies de Cristo. Pero cuando dice que todo le ha quedado sometido, es claro que esto no incluye a Dios mismo, ya que Él es quien le sometió todas las cosas. Y cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Cristo mismo, que es el Hijo, se someterá a Dios,
que es quien sometió a él todas las cosas. Así Dios será todo en todos. Judith, ese pasaje, cuéntame, ¿te gusta? Todo lo Me encanta. resuelve, todo lo resuelve. No, pero ¿sabes lo que me gusta de manera profunda? Es la sujeción y cómo narra el apóstol Pablo los eventos. Primero resucita a Cristo, luego resucitan los que creyeron en él. Él destruye todo poderío y toda autoridad. Y vemos un tiempo de culminación. Y según ese texto que tú acabas de leer, ¿hasta qué momento es que Cristo va a reinar? ¿Hasta qué? ¿Cuándo termina el reinado de Cristo? Cuando ponga todo a los pies de Dios. Todo a los pies de Jesús, ¿verdad? Todo a los pies de Jesús. Van a estar a los pies de Dios cuando Jesús los someta a todo, ¿verdad? Pero mira, me gusta esto. Este sometimiento es una imagen de guerra. Es como cuando el rey que ha vencido pone su pie sobre el que ha vencido. Es una imagen de dominio sobre aquello. Y dice que es el sometimiento de toda acción, de toda tentación, de toda maldad que lleva a los hijos de Dios al pecado, todo aquello que nos abruma, todo aquello que nos aleja de Dios, todo aquello que está en contra de la obra redentora de Dios. Y es la imagen de este rey sentado en un trono alto, en donde todos los súbditos están por debajo de los pies del rey. Es la imagen del vencedor sobre el enemigo, ¿verdad? ¿Y cuál es el último enemigo? ¿Cuál es ese último enemigo? La La muerte. ¿Y muerte. por qué? ¿Qué significado puede tener que Jesús, el último enemigo es la muerte? Porque la muerte es lo que significa el fin de todo. O sea, si tú estás muerto, ya no tienes oportunidad de buscar perdón si no lo conseguiste antes, de reivindicar, de cambiar. O sea, la muerte lo detiene todo. Eh, Es, 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 es algo terrible, ¿no? La muerte es el enemigo último de la humanidad y de Dios. Nada es más desesperanzador que la muerte. Termina con nuestra idea de eternidad que Dios puso en nuestros corazones y nuestra mente cuando nos creó a su imagen y semejanza. Rompe con todos los planes humanos. Se acabaron los planes, ya no puedes hacer planes, se terminaron. Termina de manera fulminante con toda posibilidad y con toda oportunidad. Se lleva todas las mañanas que te quedaban. Termina con los después, termina con los luegos. La muerte es tristemente aterradora y desalentadora, tanto que Jesús lloró ante la muerte de Lázaro cuando experimentó en su propia humanidad el terrible dolor de la muerte. Pero más que la muerte física, la muerte espiritual es aún peor. Si Dios simboliza la vida, la muerte espiritual es la completa lejanía de Dios, la completa lejanía de sus promesas, de sus planes de restauración. Para el que está muerto espiritualmente, ninguna de las promesas de Dios tiene sentido. Nada de lo que Dios ha prometido tiene valor. Ningún plan de restauración tiene sentido para el que está muerto espiritualmente. Por ello, el último enemigo por vencer es la muerte. La liberación de la muerte es la restauración de nuestra espiritualidad plena y de nuestra comunión con Dios. La muerte es lo más terrible que queda y tenemos la esperanza de que es el enemigo último. Los versos finales son un perfecto resumen de toda esta unidad que hemos estudiado. El reino de Dios, justo de Dios, ha comenzado. Se acercó a la humanidad en la figura de Jesús, el primero en todo, para que todo sea sometido a Él y para Él. Al final de los tiempos, cuando todo sea sometido a Él, entonces, y me gusta este entonces, Él mismo se someterá al Padre para que el Padre sea todo en todo. Dios es el soberano. Y el apóstol Pablo pone en contexto a los corintios sobre este evangelio
que se fundamenta en Jesús, pero glorifica a Dios. Y esto es importante. Nosotros y nosotras, los seres humanos, nos perdemos como los corintios en filosofías, en doctrinas y pensamientos puramente humanos. Esto ha creado conflictos insustanciales que nos alejan del reino de Dios, que comenzó con Jesucristo. Esta unidad nos llevó del morir a las obras de la carne a vivir en el Espíritu, que es una tipología de la resurrección. Ahora no se les puede olvidar la palabra tipología. Nos invitó a edificarnos mutuamente por encima de las diferencias insustanciales, que es como vencer a esos enemigos que laceran el cuerpo de Cristo y entorpecen el crecimiento de la iglesia. También nos exhortó a que no permitiéramos que la soberbia y el ego nos separe del mensaje correcto del Evangelio. Y esta noche el apóstol Pablo nos invitó a ser partícipes con Jesús de su resurrección, para que obtengamos vida eterna bajo nuestro Dios soberano, sometidos primero a Cristo y luego en perfecta unidad con el Padre. Dudas, preguntas, nebulosa, oscuridad, preocupación, comentarios, inquietudes, aficiones, emociones. Cuéntenme. Si nada los inquieta, pasemos a la oración final. Vamos a ver la oración final. Y Señor Jesús, bendecimos tu nombre y damos gracias por las maravillas que ofreces a la humanidad. Gracias por la muerte y resurrección, que no solamente nos regala la salvación y vivir en tu gracia, sino que pone en perspectiva la eternidad. Gracias por tu plan divino para todos. Ayúdanos a valorar la vida aquí en el mundo donde vivimos y acompáñanos en nuestro peregrinal hasta lograr alcanzar tu reino y vivir eternamente contigo. Y le damos gracias, Dios. Gracias, Padre eterno, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por este encuentro, por este lugar de reunión, por este uso de la tecnología para llevar tu palabra. Bendice de manera especial a tu congregación. Bendice a todos los que nos reunimos aquí los martes para exponer tu palabra, para entenderla, para disfrutarla, para crecer en ella, para que nos llene de esperanza. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Jesucristo, por tu sacrificio. Y anhelamos, Señor, y deseamos el momento en que podamos estar, Señor, delante de tu presencia, estar bajo el reino justo que nos has prometido. Te pedimos, Dios, bendición especial para todos aquellos que podrán ver esta grabación en el futuro. Y te pedimos, Dios, que seas tú ministrando de manera personal, de manera poderosa a cada familia aquí representada. Asimismo, Dios, cubre a tu congregación, no solamente a aquellos que nos reunimos en la Iglesia Evangélica Unida de Santurce, sino cubre, Señor, a todos los que amamos, Señor, sinceramente tu obra y tu presencia en medio nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias a todos y a todas por estar, por compartir, por ser parte de este grupo de estudio. Gracias, Rey. Ahora vamos a las ofrendas, el acto de las ofrendas, ya sea por ATH móvil. Buscamos nuestra iglesia en la sección de negocios o llevándola el próximo domingo a nuestra casa, a la iglesia. Abriste mis ojos hacia ti. Y ahora puedo ver tu frente a mí. Estás en el viento.
Nunca te haré que todo está todo lo que he soñado. Yo he imaginado que me dices tu corazón. Abrís mis ojos hacia ti. Y ahora mi pensamiento. Damos por esta oportunidad que tú nos das en esta noche. Bendice a cada uno que está en esta plataforma, Señor. Bendice la hora alegre, Señor. Y que este próximo domingo, que estas ofrendas sean depositadas, ese amor y ese gozo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Y continuamos orando por nuestra amplia lista de enfermos y queremos decirles que nuestro hermano Olwin Cotto, el esposo de Marí, está nuevamente recluido en el mutuo en la habitación 720, piso 7. Así que todo aquel que desee pasar por allí o enviarle un texto, está en línea en esta noche, puede pasar por allí y oramos con él. Seguimos orando por nuestra hermana Ivonne y su tratamiento, por Edwin y su tratamiento. Tenemos una buena nueva, nuestra hermana Angie sigue progresando en su situación de salud y la buena noticia es que si sigue como va, en su próxima cita ya no tiene que usar ningún medicamento. Así que damos gloria a Dios por eso. Dios es bueno y ella ha seguido muy al pie de la letra lo que significa sanidad. Así que damos gloria a Dios por esta joven que sigue despuntando en medio nuestro con sabiduría, entendimiento y sobre todo agradecimiento a Dios. Y seguimos orando por el vecino y amigo de Jorge García, por Jorgito, su hijo, que estudia en los Estados Unidos, por nuestra hermana Antonia, por nuestro hermano Cristóbal, Evelyn, Ana Sánchez, y por tantas las personas que están llegando a nuestra iglesia como visita en estos últimos domingos. Así que seguimos orando por eso. No nos olvidemos que este sábado a las 3 de la tarde es nuestro culto de celebración de la vida de Jesús Jaime Alvira. Así que a las 3 de la tarde estaremos en la celebración. Le estoy solicitando a ujieres todos, diáconos todos, que lleguen a las 2 de la tarde al templo. 2 de la tarde para que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a trabajar la logística de dirigir la gente a los baños aquí y allá. Todos estamos convocados. No es unos sí, otros no. Todos estamos convocados. Se va a fusionar lo que es cuerpo del diaconado con lo de ujieres para así poder tener mejor alcance de la gente y ser muy buenos receptores para cuando la gente llegue se sienta a gusto en nuestra congregación. Así que este jueves continuamos con nuestro altar familiar y el domingo volvemos al templo. Altar familiar es del Salmo 121. Así que el domingo volvemos al templo. La reunión comienza a las 10 de la mañana, a 11 y cuarto más o menos por donde vamos. Venga cómodo, tenemos luz, pero no tenemos los aires prendidos, pero
Los cultos están maravillosos, Dios se sigue glorificando, llega la víscera, llega todo el mundo, así que Dios está. Y si eso está, es suficiente, porque si Dios está, no falta nada, no falta nada. Creemos en eso, los niños se están reuniendo, no se van a dejar de reunir, ni los niños ni los juveniles, se van a seguir dando las clases simultáneamente. Ya salieron los calendarios de este mes próximo, que empieza ahora el día 1 de septiembre, así que ya para el domingo usted lo va a tener en el bulletin board para que usted los pueda buscar si usted tiene alguna función que ejecutar dentro de la iglesia. Así que este mes de septiembre es el mes de la Biblia, es el mes en el que entregamos los talentos, así que pendientes todos al Día de los Talentos. Esa fecha saldrá en el calendario mensual, así que prepare su ofrenda especial para el Señor, para su día de talento. Así que yo creo que no hay nada más que añadir. Seguimos orando por todas estas peticiones que tenemos y creyendo en nuestro Dios y orando fuertemente por los asuntos que nosotros como iglesia administrativa tendremos que seguir enfrentando día a día con mucho gozo, con mucho amor y con la esperanza de que Dios siempre está con nosotros y siempre ilumina el camino. Así que si de algo estamos seguros es que el Dios que nosotros le servimos está vivo y muy atento a todo lo que nos rodea. Así que oramos en esta hora. Padre eterno, te adoramos, te bendecimos y te decimos, Señor eterno, que te damos gracias por tu cuidado, por tu amor, tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú sigues pidiéndonos que nos movamos hacia ti con fidelidad y con lealtad, Señor mío. Gracias por tu misericordia renovada cada día. Y te pedimos que en medio de los tiempos, mira a nuestro hermano Orvin, mira a Ivonne en su tratamiento, y así todo el listado de enfermos, sé con ellos, háblale, Señor amado, porque esto no es el final, este es el comienzo de conocerte en otra etapa, de otra manera. Así que damos gracias por todo, Señor, porque en lo bueno y en lo malo siempre tenemos que glorificar tu nombre. Así que damos un Señor reparador, Señor amado, y que podamos mañana levantarnos con los nuevos brillos de seguirte adorando y buscando tu rostro. Esto te lo pedimos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Y un anuncio, el libro El Discípulo, que comienza en este periodo, llega el domingo, así que todo el mundo que estaba en el listado anterior es el que recibirá el libro con dinero en mano, por favor. Fueron a buscarlo hoy y no habían llegado, pero como quiera, se espera que estén ya el domingo en el templo. Eso fue lo último que me dijeron ahorita. Así que, pero con dinero en mano, porque no entregan libros si no tenemos el dinero en la mano. Así es que nos lo están dando en Caguas y así lo seguimos haciendo en el templo. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios con todos y con todas. Y el corillo, espérense que se me olvide el corillo, espérense. Ya están esperando, no se crean que no, y están aquí listas esperando, no se crean, están muertas de la risa. Aquí está Julita y Adriana. Julita y Adriana. Que el Señor las bendiga. Y un abrazo. Dios le bendiga a todas. Amén.